presentar con mucho más frecuencia en pacientes jóvenes. ¿Por qué podría ser la frecuencia en pacientes jóvenes? ¿Sí? Están más expuestos, ¿verdad? Tienen más actividades que los exponen a poder ser propensos a sufrir traumas oculares. Bueno, la visión pues es el responsable del 85% de todas las percepciones humanas. En la consulta, cuando vemos a los pacientes, muchas veces ellos mismos refieren: doctora, prefiero perder un dedo, una mano, pero no perder mi visión, ¿no? Porque la percepción total prácticamente la tenemos a través de la visión. Hay una clasificación que es la más común, que es la clasificación de Birmingham, que clasifica el traumatismo ocular en dos: el traumatismo ocular abierto y el traumatismo ocular cerrado. El traumatismo ocular abierto, a su vez, se puede clasificar en un traumatismo lacerante o una ruptura. La laceración, cuando hay un objeto que corta toda la profundidad del tejido ocular, y una ruptura que puede producirse por algún tipo de estallido que compromete las paredes en mayor volumen. Dentro de la clasificación de la laceración podemos tener los cuerpos extraños intraoculares, una herida penetrante. Por ejemplo, una herida penetrante es aquella herida que entra pero no tiene un punto de salida, y la herida perforante, donde bien podemos encontrar tanto una puerta de entrada como de salida. En caso del traumatismo ocular cerrado, no hay un compromiso completo de la pared ocular, puede ser tipo lamelar, que afecta solamente una parte superficial de la pared, o contuso por algún golpe directo sobre alguna de las estructuras del globo ocular. Cuando queremos evaluar un trauma ocular, tenemos que prestar mucha atención y ser muy minuciosos cuando hacemos la anamnesis, ¿no? Tenemos que ver y investigar bien qué tipo de trauma está presentando el paciente, qué objeto fue el que produjo el trauma. Evaluar la agudeza visual es muy importante, porque eso nos va a dar una idea si ese trauma fue penetrante, no fue penetrante, está comprometiendo estructuras internas del globo ocular. Hay que evaluar la motilidad ocular para ver cómo está la funcionalidad de los músculos extraoculares, los reflejos pupilares para ver si hay un compromiso posterior. Por ejemplo, si es que hay un compromiso del nervio óptico, podemos evaluar a través de los reflejos pupilares. ¿Por qué? Porque si hay compromiso del nervio óptico, también tenemos una abolición del reflejo pupilar aferente. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros tomamos los reflejos oculares a través de una linterna, ustedes ya saben buscar los reflejos pupilares, ya saben que tenemos dos tipos de reflejos pupilares, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los reflejos pupilares? El fotomotor directo y el consensual indirecto. Cuando tenemos un fotomotor directo, cuando nosotros evaluamos a través de una linterna directamente sobre la pupila, ¿qué va a pasar con la pupila? Se va a cerrar, va a hacer una miosis. ¿Y quién se encarga de la miosis? El parasimpático, ¿no es cierto? Miosis parasimpático, miriasis simpático. Entonces, cuando hay una alteración, por ejemplo, a nivel del nervio óptico, si queremos saber si es que hay algún trauma ocular, podemos tener afectada nuestro reflejo pupilar. ¿Qué va a pasar? Podemos encontrar la pupila inmediata, porque hay pérdida de reflejo aferente, ¿no? Entonces, eso nos estaría indicando una lesión del nervio óptico. El reflejo consensual indirecto se trata de alumbrar la pupila de uno de los ojos y encontrar la misma respuesta en el ojo contralateral, ¿no? Esa es la manera de evaluar los reflejos pupulares. Hay que evaluar el segmento anterior. Ustedes van a recibir a su paciente, pueden encontrar de repente una herida a nivel palpebral, pueden encontrar de repente hemorragias a nivel conjuntival, ¿no? Aparte del reflejo que tienen que evaluar, pueden encontrar heridas corneales. Entonces hay que evaluar bien el segmento anterior. Obviamente el segmento posterior
posterior es muy difícil que ustedes lo puedan evaluar, pero pueden evaluarlo también a través de una linterna o un oftalmoscopio. Ustedes tienen que tener este oftalmoscopio. Ustedes, cuando estén en una emergencia, tienen que tener 3 cosas básicas: su estetoscopio, su linterna y su oftalmoscopio. Con eso ustedes pueden evaluar cualquier tipo de trauma o cualquier emergencia que se les pueda presentar. ¿Cómo podríamos evaluar el polo posterior? A través del oftalmoscopio, buscando el reflejo rojo. ¿Cuál es el reflejo rojo? ¿Cómo ustedes buscan el reflejo rojo en un paciente? ¿Han visto cuando antes se tomaban las fotos, la pupila se veía como un reflejo rojo, le decían ojos de gato? Esa es la retina, que se está iluminando, ¿no? Entonces, si no hay ninguna alteración en la parte anterior del segmento anterior, vamos a ver nosotros el reflejo de la retina. Cuando nosotros alumbramos y no encontramos el reflejo rojo, puede ser porque hay una opacidad corneal, puede ser porque hay de repente una catarata muy densa, muy traumática, ¿no? O puede ser porque hay un desprendimiento de retina. Entonces, en esos casos, nosotros tenemos ausencia de reflejo rojo. En los niños es muy importante que ustedes busquen el reflejo rojo. Todos van a rotar por neonatología. Antes de que den de alta a su paciente, busquen el reflejo rojo. ¿Por qué? ¿Cómo se llama la ausencia de reflejo rojo? Leucocoria. ¿Y qué me está indicando la leucocoria? ¿Leucocoria en un recién nacido? ¿Qué me estaría indicando? ¿Qué tengo que sospechar? ¿De qué sospecho si tengo leucocoria en mi paciente? Catarata congénita. Tienen que descartar catarata congénita, es lo más común de repente. Y otra patología que es, digamos, mortal, que tiene muy alto índice de mortalidad, es el retinoblastoma. Entonces tienen que buscar el reflejo rojo a su paciente y tratar de descartar retinoblastoma o catarata congénita. Ahora, me dicen, yo estoy haciendo mi serum, estoy en la punta del cerro, ¿qué hago con mi paciente? ¿Cómo lo descarto? ¿Cómo averiguo si tiene catarata o tiene retinoblastoma? Lo primero es derivarlo, ¿no? Pero si ustedes quieren estar seguros, por ejemplo, si están frente a cualquiera de esas patologías o quieren descartar para ver la emergencia real, en un paciente le piden una resonancia magnética. Un paciente con catarata, la resonancia magnética te va a salir normal. En un paciente con retinoblastoma, como es un tumor cálcico, va a salir la imagen reflejada en la resonancia. Entonces, esa es una manera también de que ustedes pueden diagnosticar si están frente a un retinoblastoma o una catarata congénita. Por eso es muy importante que sepan hacer su oftalmoscopía, que sepan manejar bien el oftalmoscopio. Y el campo visual también es un examen que lo pueden hacer. Si están frente a un trauma, aunque es un paciente que está despierto, está activo, pueden hacer un campo visual. El campo visual lo pueden hacer por confrontación, saben hacer su campo visual por confrontación, ¿no es cierto? ¿No? Sientan a su paciente o se sientan ustedes a 50 metros de su paciente y lo que van a hacer, indicar al paciente que lo mire directamente a los ojos y colocar un objeto delante de los ojos. Y sin que el paciente te deje de mirar, tú tienes que alejar el objeto y indicarle hasta dónde está viendo el objeto, ¿no? Si tu campo visual está bueno, el del paciente también, todos van a ver lo mismo. Pero si ven que el campo visual se está comprimiendo, pues hay que descartar un problema de nervio óptico, pueden tener un paciente también con un glaucoma previo, o pueden tener un paciente con un tumor. ¿Qué tipo de tumor podríamos diagnosticar con el campo visual? ¿Qué tumores pueden alterar la vía óptica? Estamos cerca de Santa. ¿Qué tumores pueden alterar la vía óptica? Un tumor hipofisiario, ¿no? ¿Dónde se te pusa el nervio óptico?
¿Dónde se le pulsa? Ya, ¿Pero dónde? en la silla. En la silla turca, ¿no es cierto? Por eso es que ustedes pueden tener un defecto temporal en esos pacientes con tumor hipoficial. Entonces es importante que sepan hacer su campo visual. El campo visual, ¿dónde es más grande? ¿Dónde tenemos el mayor campo visual? En el lado temporal, ¿no? Y después inferior, ¿no es cierto? El nasal no, porque tenemos la nariz que está en nuestro campo visual, y superficial tampoco, porque tenemos el arco ciliar que también le acorta un poco el campo visual. Entonces tienen que saber evaluar bien su campo visual, ¿no? Luego, pues, como les decía, la anamnesis, ver qué tipo de objetos se está presentando, hablar con el paciente para poder más o menos llegar a un diagnóstico. Entonces vamos a empezar a hablar del globo ocular cerrado, ¿no? Del trauma ocular cerrado. Vamos a ver la laceración laminar. La laceración laminar, como les decía, es una herida de espesor parcial. Por ejemplo, a nivel de la córnea se puede presentar una abrasión corneal. ¿Y cómo podemos diagnosticar una abrasión corneal? A través de la fluoresceína. Instilamos fluoresceína en el paciente, y a través de la luz de cobalto, de la luz azul, ustedes en los oftalmoscopios vienen también con luz de cobalto, o sea, sí podían hacer el diagnóstico sin necesidad de tener una lámpara de hendidura. Entonces, lo que se va a producir es un teñido del epitelio corneal, ¿no? Eso es una abrasión corneal. Acuérdense que la fluoresceína solamente va a teñir el epitelio cuando este tiene algún daño, ¿no? Si el epitelio está indemne, no va a haber contraste con la fluoresceína. Tenemos también las laceraciones a nivel conjuntival, ¿no? Esto se presenta también mucho en la emergencia. Vienen los niños jugando en el colegio con el lápiz, le pasó el lápiz, la uña, ¿no? Pueden producir problemas de laceración conjuntival. Si es una laceración conjuntival de menos de 10 milímetros, no es necesario suturarlo, se va a autosellar sola, pero si es mayor de 10 milímetros es necesario realizar una sutura conjuntival. Habíamos hablado que teníamos también en el caso de traumas cerrados, las contusiones. Las contusiones pueden provocar en los párpados equimosis, normalmente se puede producir por los golpes, puede provocar una ruptura o una laceración a nivel palpebral. Cuando tenemos laceraciones palpebrales a este nivel, sobre todo, hay que tener mucho cuidado cuando vamos a realizar la sutura, porque tenemos que preservar la vía lagrimal. Acuérdense que el punto lagrimal está justo en el canto interno, en el párpado inferior y superior, y estos conductos lagrimales, ¿a dónde llegan? ¿A dónde llegan? Al saco lagrimal. ¿Y el saco lagrimal se va a dónde? Al meato medio. Al meato inferior. ¿A través de qué válvula? La válvula de Hassel. Ya estamos acá pasando ello. Entonces tienen que tener mucho cuidado antes de suturar su párpado. Lo que se hace es una canalización con una agujita sin punta o con una cánula. Metan la cánula a través del punto lagrimal y luego pueden realizar la sutura antes de que, para poder preservar su vía lagrimal. ¿Qué puede pasar también con la contusión? Podemos tener una fractura orbitaria. ¿Cuáles son las paredes más delgadas de la órbita? ¿Inferior y? ¿Quién forma la pared inferior? El maxilar inferior. Maxilar. ¿Y el lateral? ¿El medial? El nasal. El nasal, ¿Quién? ¿Quién está acá? El etmoides. Entonces estas son las partes más débiles de la órbita. Por lo tanto, cuando tenemos una contusión, si nosotros queremos descartar si estamos frente a una fractura orbitaria, lo que tenemos que hacer es evaluar los movimientos oculares. ¿Qué pasa cuando yo hago mirar al paciente hacia arriba y vemos que el ojo con el trauma no llega a realizar el movimiento? Así es.
podemos ya sospechar que estamos frente a una fractura del piso de órbita porque el músculo del recto inferior va a quedar atrapado en la fractura. ¿Qué otro signo tenemos que buscar? Los crepitantes, ¿no? Tenemos que usar los crepitantes. Eso también nos está indicando que estamos frente a una fractura del piso de órbita. Entonces, es una manera rápida que ustedes pueden diagnosticar. Si están frente a una fractura, pues obviamente quieren corroborarlo, tienen su radiografía del paciente y con eso van a poder hacer un diagnóstico más preciso, ¿no? En la conjuntiva, aparte pues de las laceraciones conjuntivales, podemos presentar también hemorragias, ¿no? Hemorragias conjuntivales. Y las hemorragias conjuntivales, pues, son autolimitantes, lo que sí tienen que ver y explicar al paciente que la autolimitación va a demorar días mientras el organismo puede reabsorber el pigmento hemático, ¿no? Hay pacientes que creen que uno les deja una gotita y al día siguiente ya no van a tener hemorragia. Entonces hay que indicarles cuánto tiempo nos va a demorar esa hemorragia. Ahora, las hemorragias conjuntivales no solamente son secundarias al trauma, ¿no? Tienen otras causas también, como por ejemplo, otras causas de hemorragia conjuntival pueden encontrar. Cualquier maniobra de Valsalva puede provocar, ¿no? Una hemorragia conjuntival, pacientes de labor de parto, pesos muy fuertes, pacientes con accesos de tos, emesis, todas esas cosas pueden provocar una hemorragia conjuntival. Y actualmente lo más común que van a encontrar sus pacientes es el estrés, que también es causa de hemorragia conjuntival. El otro signo que podemos tener en la conjuntiva es la quemosis conjuntival. ¿Ven? Es nuestra evasación de líquido a través de la conjuntiva y lo que va a formar es como un globo. Y esto lo van a tener muy frecuentemente en sus emergencias que vienen los pacientes presentando una quemosis, ¿no? Puede presentarse por la fricción del globo ocular y lo van a ver muy común en los niños o en adultos con procesos alérgicos, ¿no? En caso de conjuntivitis alérgica, la fricción continua del ojo va a producir pues la producción de quemosis. También es autolimitante, indicar al paciente, ¿no?, que esto se va a autolimitar. Podemos usar, dependiendo de la causa que haya producido la quemosis, podemos indicar antiinflamatorios o podemos indicar lubricantes o antihistamínicos en caso que sea un proceso alérgico. En caso de alergias, tenemos antihistamínicos tópicos. ¿Qué antihistamínico tópico conocen? Manejamos dos tipos generalmente, la holopatarina, ¿no?, que indicamos una vez al día, generalmente por las noches, el ketotifeno, ¿no? El ketotifeno también es un antihistamínico tópico, y hay varios, ¿no?, como la epinastina, celastina, hay varios. Pero lo más común, holopatarina o ketotifeno, es lo que más van a encontrar en el mercado. A nivel corneal, ¿qué puede pasar? Ya habíamos hablado de las abrasiones corneales, pero esta abrasión corneal puede profundizarse, y al profundizarse lo que me va a producir es una úlcera corneal. Acuérdense que el mecanismo de defensa de la córnea es el párpado. El parpadeo es un mecanismo de defensa de la córnea, me va a preservar la aumentación corneal, ¿no? La película lagrimal es un mecanismo de defensa de la córnea. Cuando alguna de esas estructuras o alguna de esas funciones nos faltan, lo que podemos tener en primer lugar es una abrasión corneal, que luego me puede derivar a una úlcera corneal. ¿Cuándo podemos tener estos casos? Por ejemplo, un cuerpo extraño, un paciente que viene a la emergencia por sensación de cuerpo extraño, que se presentó de forma, digamos, de un momento a otro, ¿no? Y tú buscas en la córnea y no encuentras nada. Pero ves, si es que usas tu fluoresceína, vas a ver una lesión ablativa. ¿Qué tendrías que hacer en ese caso? Para saber si tienes un cuerpo extraño, ¿dónde lo buscas? En el párpado superior. Siempre diviertan su párpado superior, porque ahí generalmente va a estar alojado el cuerpo extraño, ¿no? Entonces tienen que buscar. Si es
que encontraron su cuerpo extraño, lo retiraron. ¿Qué hacemos? ¿Cómo tratamos esa abrasión corneal? Con parches. Ahí pongan un parche oclusivo. Las heridas corneales, las laceraciones corneales epiteliales son muy dolorosas. Y van a ver que el paciente viene con dolor, lagrimeo, inclusive no puede abrir los ojos, ¿no? Entonces cualquier lesión corneal lo pueden solucionar con un parche por 24 horas. Colocan un ungüento tópico. Acuérdense, cuando usen ungüentos, si tengan laceraciones corneales, no usen ungüentos con corticoides, siempre preferible un antibiótico solo, ¿ya? Y un parche compresivo. Este tipo de abrasiones corneales o queratitis corneales también las van a tener en pacientes que tienen quemaduras por radiación, ¿no? Actualmente la abrasión es tan fuerte que hemos tenido pacientes con queratitis por pacientes que trabajan en el mar, pescadores, surfistas. Hemos tenido estos tipos de problemas. Entonces vienen generalmente con el dolor en las noches, porque durante el día la córnea se va desequilibrando poco a poco por el mismo mecanismo de parpadeo. Entonces generalmente estas emergencias vienen por la noche. El tratamiento siempre es la oclusión, ¿ya? Salvo tengas una evidencia de que estás frente a un paciente con algún tipo de infección, porque en caso de que tengas ya una úlcera corneal, aquí no vas a poder colocar un parche. Acá lo que tenemos que hacer es tratar con antibióticos. En caso de úlceras corneales, tenemos varios tipos de úlceras corneales. Tenemos las úlceras corneales bacterianas, tenemos las úlceras corneales asépticas y tenemos las úlceras corneales micóticas. ¿Cuándo sospechar de una u otra? En las úlceras asépticas, por ejemplo, ¿por qué se pueden producir? Bueno, José, ya, ¿qué más? Ya una afección continua, pero no es tan profunda. ¿Sabes cuándo se presentan más? Cuando nos falta el parpadeo. ¿Qué puede pasar cuando no hay parpadeo, como les había dicho? El ojo va a comenzar, el epitelio se va a comenzar la córnea se va a comenzar a desepitelizar y eso me va a crear una úlcera. Y estos pacientes lo hemos visto mucho después de la pandemia. ¿Por qué creen? Por el sol, salida de los fríos. Muchos pacientes que entraban a UCI salían de UCI, recuperados, pero salían ciegos. ¿Por qué? Porque no había parpadeo. Estaba de UCI, no había parpadeo y la córnea estaba expuesta y esa córnea se ha ido ulcerando poco a poco. Entonces, ustedes que van a estar rotando también en UCI, van a tener pacientes en trauma shock, traten de cuidar también su córnea. Si la córnea se cuida, o ocluyendo el ojo, igual con tópico, ahí tenemos lubricantes tipo ungüento, o traten de mantener el ojo parchado para poder preservar su córnea. ¿Okay? Entonces, esa es una úlcera aséptica. Una úlcera aséptica puede ser bacteriana o micótica. No bacteriana, porque tenemos una úlcera que se contaminó, probablemente, no sé, pues el paciente se frotaba el ojo continuamente, vino una bacteria y contaminó la córnea. ¿Cuál es el elemento más común? La bacteria más común que me puede producir. ¿Aureus? El estafilococo, ¿no? Es el más común. Eso es el caso de las bacterianas. Y el caso de las micóticas, ¿cómo nosotros podemos diagnosticar que estamos frente a una úlcera micótica? Punto blanquecino. ¿Por qué blanquecino? Color lechoso. Por el antecedente. Tenemos el antecedente de trauma vegetal, ¿no? El antecedente de trauma vegetal, acuérdense de pacientes que trabajan en carpintería, que trabajan en el campo, los jardineros que se golpean con una rama. Por el mismo antecedente, ustedes ya podrían estar sospechando que están frente a una úlcera micótica. El tratamiento en caso de las bacterianas son antibióticos reforzados, ¿no? Usamos antibióticos reforzados o fluoroquinolonas de cuarta generación. En el caso de las micóticas usamos un antifúngico, que es la latamicina, que es la que contamos en forma tópica en el mercado. Ustedes pueden hacer el reforzamiento, si este paciente lo van a derivar, fortaleciendo la vía oral, ¿no? En el caso de bacterias
importante que ustedes puedan saber reconocer, no tanto por la observación, sino que más que nada por la clínica y los antecedentes frente a qué tipo de úlceras van a estar afrontando, ¿no? Eso es en caso de córnea. Luego, en caso de iris, lo que podemos tener es una ruptura, una dehiscencia de iris. Miren cómo el iris se ha roto acá en este caso. Hay una ruptura, una dehiscencia del iris y también hay una ruptura a nivel de las fibras pupilares, ¿no? Por eso el ojo está totalmente dilatado. ¿Qué más podemos tener? Ya cuando estamos en cámara anterior podemos presentar lo que se llama ifema, ¿no? El ifema es la colección de sangre en cámara anterior. Generalmente es autolimitante. Cuando tenemos menos de un tercio de cámara anterior, podemos esperar, podemos tener una posición expectante, ¿no? Pero siempre citar al paciente y evaluarlo. ¿Por qué? Porque una de las principales complicaciones de tener ifema es que el paciente pueda desarrollar un glaucoma agudo, ya que los depósitos de fierro de hemoglobina se pueden depositar a nivel del trabéculo y eso me puede obstruir el trabéculo y provocarle un glaucoma agudo secundario, ¿no? ¿Qué otra cosa puede pasar? Que las partículas de fierro se impregnen en el endotelio corneal. Si se impregnan en el endotelio corneal, acuérdense que el endotelio es una de las capas más importantes de la córnea, es la capa más interna de la córnea y se encarga de mantener la transparencia corneal. Cuando hay impregnación de fierro, lo que puede producir es una descompensación corneal y puede producir una opacidad corneal con la consiguiente baja visual. Cuando el ifema es casi total o mayor de un tercio de cámara, ya el tratamiento ya es quirúrgico, ¿no? Hay que hacer una vitrectomía anterior, una limpieza de la cámara anterior. A nivel de trauma anterior, también lo que podemos tener es una alteración de la cámara anterior y podemos hablar de un glaucoma postraumático. En caso de que estemos sospechando de un glaucoma postraumático, hay que evaluar bien la profundidad de la cámara anterior, ¿no? Hay una prueba que es la prueba de la linterna, donde ustedes colocan la linterna en la parte temporal, de forma horizontal, en el canto externo del ojo, y lo que vamos a ver es que si la cámara está abierta, vamos a producir que la luz de la linterna va a alumbrar la cámara anterior en su totalidad. Si no la alumbra en su totalidad, ya estamos sospechando de un glaucoma de ángulo estrecho. Y ya ustedes tendrían que ver, ya saben cómo les han enseñado cómo actuar frente a un glaucoma agudo, ¿no? Ya estarían sospechando un glaucoma agudo. ¿Qué podemos tener también en la parte posterior, en la cámara posterior? Podemos tener una subluxación del cristalino, ¿no? Estas fibras celulares se rompen por el trauma y me puede producir una subluxación o una luxación completa del cristalino, como en esta ecografía donde vemos ya que el cristalino está en la parte posterior. Subluxación del cristalino puede ser traumática, pero también ustedes lo pueden encontrar en otra patología como el síndrome de Marfan. También pueden encontrar pacientes que pueden cursar con subluxación del cristalino. En el polo posterior, ya cuando hablamos de la retina, pues vamos a presentar, el trauma va a producir un edema a nivel de la retina, eso se llama edema de Galileo, ¿no? Este edema también es transitorio, puede producir una baja visual transitoria también, y el proceso inflamatorio va a ir disminuyendo progresivamente con el tiempo. Pero lo más importante es que descartar que sea un desprendimiento de la retina, ¿no? Y cómo podríamos saber si estamos frente a un desprendimiento de la retina. Ya les hablé con el oftalmoscopio, buscar el reflejo rojo y sobre todo la agudeza visual. En un desprendimiento de retina hay una disminución brusca de la agudeza visual. Entonces eso me puede estar hablando. ¿Qué más? Hay que ver la tonicidad del globo ocular. Si ustedes hacen su dígito presión, si quieren saber si están frente a un cuadro de glaucoma en un ojo rojo doloroso, van a encontrar que la tonicidad del globo ocular está aumentada. En un desprendimiento de retina, al revés, la tonicidad está muy disminuida, el ojo está como una pasita, ¿no? Eso me estaría indicando y me estaría corroborando también el diagnóstico de desprendimiento de retina. El desprendimiento de retina es una emergencia oftalmológica, quiere decir que si ustedes ya lo están diagnosticando, tienen que derivarlo como una emergencia.
No pueden derivarlo a consultorio externo donde lo van a ver en 2 meses, 3 meses, 5 meses, hasta un año. Cuando ya pasa el tiempo, ya el paciente probablemente ya no tenga una recuperación visual buena, ¿no? Mientras más pronto podemos tener un desprendimiento de retina, el pronóstico visual es mucho mejor. ¿Qué imágenes diagnósticas podemos tener para evaluar traumatismos posteriores? Por ejemplo, la ecografía, ¿no? En la ecografía podemos encontrar, por ejemplo, una hemorragia vítrea, ¿no? Que es producto de un trauma ocular, y podemos descartar también un desprendimiento de retina. Luego tenemos una tomografía óptica. La tomografía óptica nos va a evaluar tanto las fibras granulolares en nervio óptico como las paredes maculares. La mácula es la parte más, digamos, débil de la retina. ¿Por qué? Porque no tiene todas las 10 capas de la retina, ¿no? Las capas son disminuidas y sobre todo en la fovea solamente tenemos una de las capas. ¿Cuál es? En la fovea solamente tenemos la capa de conos y bastones. Es la única capa que está en la fovea. Entonces, al ser la retina la parte más débil, si hay una compresión, ese movimiento como el signo de latigazo que tenemos en el nivel cervical, lo que va a pasar es que el vítreo traccione. El vítreo traccione la mácula y lo que va a producir es un agujero macular, ¿no? Así es como se ve un agujero macular en una tomografía ocular posterior. Tenemos otros exámenes como por ejemplo el VM, que me puede indicar cómo está la cámara anterior. Por ejemplo, esta es la córnea y esto es el iris. Vemos cómo el iris está tirado, casi pegado a la córnea. Esto me está indicando que estoy haciendo un estrechamiento angular, que puedo estar frente a un glaucoma agudo. Me puede indicar también un desplazamiento del cristalino. Por ejemplo, acá el cristalino está desplazado hacia un lado. Entonces, para eso nos sirve el UVM. Y podemos tomar de mano la resonancia magnética, como lo que habíamos dicho, si queremos, por ejemplo, diagnosticar un cuerpo extraño metálico, ¿no? O queremos saber si tenemos un paciente con retinoblastoma o algún tumor orbital. En caso de globos oculares abiertos, habíamos dicho que tenemos cuerpos extraños penetrante y perforante. El penetrante, cuando tiene una sola puerta de ingreso, ¿no? Y el perforante, cuando tiene ingreso y salida. En el caso de estos pacientes, lo importante es no manipular. No manipular, no intenten retirar el cuerpo extraño, no lo parchen, no le pongan ungüentos, no le pongan nada. Acá ustedes no pueden manipular nada porque pueden crear que el cuadro se agrave. Lo máximo que pueden hacer, si están frente a hierros, póngale al paciente su antitetánica, denle antibióticos orales y derivelos inmediatamente, ¿no? En caso de cuerpos extraños metálicos intraoculares, lo podemos diagnosticar a través de una ecografía, ¿no? Y el tratamiento, ese cuerpo extraño sí puede causar una reacción inflamatoria posterior, entonces lo importante es retirarlo a través de una vitrectomía, ¿no? La vitrectomía es similar a una laparoscopía porque tiene a través de 2 cánulas lo que va a hacer es aspirar el cuerpo extraño. En caso de globos oculares abiertos, también tenemos, por ejemplo, un prolapso de iris, ¿no? Acá hay una herida corneal penetrante. ¿Y qué ha pasado? El iris ha ido como autosellar la herida, pero ha habido una protrusión del iris. En este caso tampoco manipulen, tampoco indiquen antibióticos, no indiquen nada, solamente derivarlo, ¿no? Porque si ustedes tratan de regresar el iris a su sitio, pues lo que pueden producir es una contaminación posterior, ¿no? En este caso, a veces cuando dependiendo del tiempo de evolución del trauma, lo que hacemos es cortar, ¿no? Eliminar ese iris que está destruido y suturar la herida corneal. ¿Cómo puedo saber si yo estoy frente a una herida corneal perforante? Hacemos lo que se llama el signo de Seidel. Cuando investigamos la fluoresceína y alumbramos con la luz de cobalto, nosotros vamos a evaluar cómo corre como un río a través de la herida. Eso se llama signo de Seidel positivo y eso me está indicando que hay una herida perforante a nivel corneal. ¿Por qué? Porque el humor acuoso está brotando a través de la herida. Entonces eso se llama Seidel positivo.
En caso ya de una herida de un globo abierto, también, por ejemplo, habíamos hablado del estallido a nivel corneal, ¿no? En este caso ya todas las estructuras prácticamente están extravasadas. Acá lo único que quedaría es hacer pues una enucleación, ¿no? En este aquí. Entonces, si queremos evaluar las heridas penetrantes, como les había dicho, ya tenemos que tomar mucho en cuenta la historia clínica, tendríamos que tener una buena anamnesis, ver dónde está la herida, qué tipo de herida se produjo, cómo está el globo ocular cuando ustedes lo están recepcionando, ¿no? Y de acuerdo a la profundidad podemos evaluarla a través de las heridas esclerales. Por ejemplo, cuando es una herida escleral, la llamamos que es solamente anterior, es cuando la herida es de menos de 4 milímetros, y posterior cuando es mayor de 10 milímetros. ¿Qué más tenemos que evaluar? Las hemorragias vítricas. Obviamente esto es difícil que ustedes lo puedan evaluar, pero con la clínica podrían dejar también un desprendimiento de retina, por ejemplo, o una endoftalmitis. La endoftalmitis es la complicación que nadie quiere tener, ¿no? Las endoftalmitis pueden presentarse por traumas, pueden presentarse también por traumas quirúrgicos. La incidencia felizmente no es tan alta realmente, entre 3.5 y 17%. Inclusive el agente biológico más común, el estafilococo, ¿no? O las hormonas, no pueden producir una endoftalmitis, ¿no? ¿Y por qué se caracteriza la endoftalmitis? Por un ojo rojo doloroso, ¿no? Y con una disminución de la agudeza visual progresiva. ¿Qué me está indicando la endoftalmitis? Compárenla pues con una sepsis, ¿no? A nivel sistémico. Entonces eso es muy agresivo dependiendo del germen que se esté instaurando y provocando la endoftalmitis. El tratamiento, primero usamos antibióticos fortificados que me cubren tanto gram negativos como gram positivos. En caso no me responde al tratamiento antibiótico fortificado, usamos antibióticos intravítreos, ¿no? Inyectamos antibióticos intravítreos, podemos inyectar ceftazidima o gentamicina diluidos a una concentración que puedan penetrar a nivel del vitrio. Y en caso ya no responda al tratamiento, lo que se hace también es una vitrectomía, ¿no? Que es un lavado de toda la cámara posterior y también una inyección de antibióticos intravítreos. Bueno, todo eso lo que hemos hablado es en base a traumas, tanto abiertos como cerrados, pero otro tipo de traumatismos oculares también son las quemaduras. Tenemos las quemaduras químicas y tenemos también las quemaduras por radiación. En caso de las quemaduras por radiación, ustedes van a ver que son mucho más dolorosas y se van a presentar, como les había dicho en la noche. ¿En quiénes podemos tener quemaduras por radiación? Les había hablado de los pescadores, de los surfistas ahora, pero también en los pacientes, por ejemplo, que trabajan con soldaduras. La luz de la soldadura también puede producir una quemadura química que puede provocar un dolor excesivo en ambos ojos. ¿En quién más? Los pacientes que hacen esquí o que trabajan en la nieve. Si usted no tiene un buen lente de protección, lo que va a producir también es una quemadura actínica. El tratamiento les había hablado que es parche, netamente es el parche, ¿no? Y pueden calmar el dolor también con algún antiinflamatorio sistémico. Pero lo que más va a calmar el dolor en el paciente es el parche opresivo. Entonces, habíamos hablado que la película lagrimal es uno de los medios de protección que tiene el globo ocular. Cuando hay una alteración a nivel del pH de la lágrima, lo que se va a producir son daños a nivel del tejido corneal y conjuntival. Tenemos dos tipos de sustancias que pueden producir quemaduras, tanto las sustancias ácidas como las sustancias alcalinas. ¿Cuál es la más agresiva? Los álcalis, ¿cierto? ¿Por qué no las ácidas? Porque las ácidas lo que van a producir es una precipitación de las proteínas, y eso lo que va a producir es una barrera de protección y va a evitar que el ácido penetre con mucha profundidad. A diferencia de las alcalinas, donde se va a producir ya una alteración de la membrana lipídica, ¿no? Hay una saponificación del líquido y eso va a hacer que la membrana esté tan indemne que el álcali penetre con mayor rapidez, ¿no? ¿Qué puede producir el álcali? Puede producirme un simbléfano. ¿Qué es simbléfano?
Symplephalum es la adherencia de la conjuntiva vulvar con la conjuntiva tarsal. Y esa cicatrización conjuntival que me va a producir me va a impedir el movimiento ocular. Entonces es importante evitar el symplephalum. Me puede producir también es un ectropium, que es una eversión hacia afuera del párpado por una tracción, ¿no? A diferencia del entropium, que es una eversión interna del párpado. ¿Qué me puede producir también? Un glaucoma secundario por una alteración a nivel de la malla trabecular, un ojo seco secundario, ¿no? Porque si me está produciendo una quemadura a nivel del fondo de saco, ustedes saben que en el fondo de saco están las células caliciformes en el volumen. Entonces, si no tenemos células caliciformes, no tenemos una de las capas de la película lagrimal, que es la capa mucinosa. Entonces, por eso es que me puede producir un ojo seco secundario. ¿No? ¿Qué sustancias alcalinas más comunes pueden encontrar? Por ejemplo, la lejía, ¿no? La soda cáustica, la cal, ¿no? Estos pacientes que vienen con este tipo de quemaduras son generalmente los que trabajan en limpieza, los que trabajan en construcción, con cemento, producen este tipo de quemaduras. Entonces, si queremos evaluar el pronóstico visual, tenemos que guiarnos a través de qué estructuras se está comprometiendo estos agentes químicos, ¿no? Si es que solamente hay una lesión epitelial sin daño limbar, obviamente estamos frente a un pronóstico bueno, a diferencia de que cuando ya tenemos una opacidad corneal casi total, donde no podemos observar las estructuras internas como el iris, la pupila, y tenemos una isquemia limbar mayor del 50%, ya estamos hablando pues de una quemadura grave, ¿no? ¿Y cómo tratamos las quemaduras? Obviamente la limpieza, ¿no? Hacemos una irrigación completa y profusa del globo ocular. Pero para que ustedes tengan una buena irrigación, primero tienen que usar un anestésico, porque si no el paciente no va a tolerar la irrigación. ¿Qué anestésicos tópicos tenemos? Tenemos la propaglacaína, por ejemplo, es uno de los anestésicos tópicos que más usamos. La irrigación, como les decía, tiene que ser profusa, por lo menos 20 minutos a media hora, tomando en cuenta siempre irrigar bien los fondos de saco, tanto superior o inferior, para eliminar cualquier partícula extraña que se pueda estar presentando. Tenemos que instilar soluciones antibióticas, ¿no? Y podemos ayudarnos para el dolor con antiinflamatorios tópicos o orales. En algunos casos podemos usar cicloplégicos también. ¿Por qué usamos cicloplégicos? ¿En qué me ayudaría un cicloplégico en caso de una quemadura? Calmaría el dolor, ¿no es cierto? ¿Y por qué calma el dolor? Actuando a nivel del músculo ciliar, lo que va a producir es una parálisis del músculo ciliar. Por eso es que puede también coadyuvar en el tratamiento del dolor. Ahora, cicloplégicos tenemos muchos, ¿no? Si están, por ejemplo, si quieren darle un cicloplégico, por ejemplo, a un paciente con una keratitis para ayudar con el dolor, no le van a poner atropina, ¿no? Porque el efecto dilatador de la atropina le puede durar hasta 2 semanas. Usen la tropicamida, que tiene un efecto dilatador de 4 horas o 6 horas aproximadamente. Entonces, los cicloplégicos también nos ayudan como un coadyuvante de dolor. Y bueno, una vez que ya tienen salvada la emergencia, pues hay que derivarlo, ¿no? Para ver si se ha producido algún compromiso estructural en el paciente. Muy bien, eso sería todo lo que les quería